Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar con la enseñanza del libro de Mateos. Vamos a orar primero que nada. Padre eterno, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro en este momento que escuchamos tu enseñanza, escuchamos tu Biblia, tu palabra, Señor, por medio de la Biblia. Te rogamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder comprender lo que querés decirnos, Señor amado, para poder captar la enseñanza para nuestras vidas, Señor amado. Que no sea solamente conocimiento adquirido, sino que sea verdaderamente una instrucción, tu palabra para nosotros, para poder mejorar espiritualmente, para poder avanzar, para poder aconsejar y para cada día alcanzar más esa santidad que nos demandas, Padre eterno. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Bien, vamos a continuar en Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. El título de la Reina Valera dice Los endemoniados gadarenos. Dice así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén, a la palabra de Dios. Bien, continuamos estudiando el camino del Señor, ¿no? Todo lo que hemos visto, vemos que acá cuando empieza el versículo 28 dice cuando llegaron a la otra orilla, o sea, es una continuación inmediata que tal vez haya sido o en la noche, como habíamos visto que fue la historia anterior, o por la mañana, porque dicen los comentaristas bíblicos que este mar de Galilea, esta parte en la que cruzó Jesús, puede tener aproximadamente entre unos 12 y unos 15 kilómetros, así que debe haber llevado sus horitas cruzar esto en bote, ¿no? Y más con lo que pasó con la tormenta y todo eso. Así que es una continuación inmediata de lo que vimos anteriormente. Bien, esta historia, vemos aquí que dice los endemoniados gadarenos, la encontramos en la Biblia tres veces, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En las tres veces está contado con detalles distintos. Cada uno de estos tres relatos tienen sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, vemos que acá dice los endemoniados gadarenos, que dice que son dos. Y cuando vamos al relato paralelo en Marcos y en Lucas, vemos que dicen el endemoniado gadareno, porque hay uno solo. Eh, Esto lo que hace, esta diferencia, es lo que muchos usan para decir, ven que la Biblia se contradice. Esto no es una contradicción, estos son relatos contados por tres personas distintas. Lo que hacen estas diferencias que vamos a ver a continuación es darle precisamente más veracidad al testimonio, ya que si dijeran exactamente lo mismo, cualquier jurado lo considera un testimonio dudoso. Por ejemplo, les explico. Cuando hay un caso de algún homicidio o de algún accidente y hay 10 testigos, por lo general algunos testigos dicen que vieron un auto rojo, otros dicen que fue un auto bordó, algunos dicen que vieron a una sola persona manejando, otros dicen que vieron a dos personas manejando. De los 10 testigos nunca los testimonios son iguales porque entra en cuestión entra el factor humano, o sea, el error humano, que no vemos exactamente todo a la perfección, que depende de la perspectiva de la cual estamos viendo, de la circunstancia, del susto que se llevaron los testigos. Entonces a veces uno vio a dos personas a mano armadas, o otro vio a tres, uno vio a uno solo y gente dando vueltas.
esta diferencia entre los distintos testimonios de los testigos en un caso demuestran que verdaderamente hubo ahí un evento de alguien a mano armada. Ahora, si hay 10 o 20 testigos y los 10 o 20 testigos dicen exactamente el mismo testimonio, por lo general, tanto los jurados como el juez suelen sospechar, suelen dudar de que esta información sea real, y lo que se cree es que realmente estas 10 personas o 20 personas están complotadas, porque humanamente es imposible que todos recordemos un evento exactamente igual, todos lo recordamos desde nuestra perspectiva. Entonces, que el hecho de que Mateo y Marcos, que son los que seguramente estuvieron ahí, porque Lucas fue una generación más adelante, y Lucas después recoge el testimonio de Mateo, Marco y otros discípulos, ¿no? El hecho de que ellos dos que estuvieron ahí, Mateo y Marcos, digan una cosa distinta, recuerden una cosa distinta, recordemos que no es que apenas pasó lo anotaron, esto lo anotaron, lo escribieron en los evangelios recién después de la muerte y resurrección de Jesús, así que cada uno lo recuerda a su manera. Esto evidencia de que verdaderamente fue un acto, fue un hecho que pasó realmente, fue algo que vivieron verdaderamente. Y hay detalles que se le escapan a Mateo y hay detalles que se le escapan a Marcos. Marcos, por ejemplo, el relato que está en Marcos es Marcos 5, creo que es. Sí, Marcos 5. El detalle es mucho más exacto y cuenta muchas más cosas que Mateo no cuenta. Pero Mateo sí se acordaba de que eran dos endemoniados y no uno. Es muy posible, ¿por qué esta diferencia entre estos, tanto en todo lo que pasó alrededor, y ya vamos a ver al final también hay una diferencia? ¿Y por qué, si no estamos hablando de que había o 20 o 30 personas, sino que solamente había uno o dos endemoniados? ¿Cómo es que Marcos no se acuerda de que eran dos y solamente eran dos? Bueno, es muy posible que, al igual que los 10 leprosos, recordemos que los 10 leprosos que sanó Jesús, solamente volvió uno a darle gracias al Señor. Tanto en Marcos como en Lucas podemos ver que solamente uno quiso seguir a Jesús. Así que lo más probable es que hayan sido, o lo más posible, es que hayan sido, como recuerda Mateo, dos endemoniados, pero solamente uno de los dos, luego de ser liberado, verdaderamente se arrepintió y quiso seguir a Jesús. Por lo tanto, Marcos al otro ni siquiera lo quiso tener en cuenta. Eso es también lo que puede haber llegado a ser en esta historia, porque era muy común en el pueblo de Israel, no solamente cuando pasaba algo así de que alguien rechazaba a Dios, se les cambiaba el nombre o se cambiaba ciertas cosas de los hechos que se cuentan para que su nombre ni siquiera figure. Por ejemplo, hay había no me acuerdo si era un dios o algo así, que se llamaba Baal Zebub, que no me acuerdo qué significaba exactamente, pero los judíos o los israelitas cuando transcribieron, escribieron Belcebú, que significa el rey o el amo de las moscas. Es un nombre cambiado a propósito por los hebreos para ridiculizar a ese dios pagano. Bueno, muchas veces se pasaba eso, como pasa por ejemplo en la historia de Job, que se dice la esposa de Job y jamás sabemos el nombre de la esposa de Job, porque como son personas que de alguna manera rechazan a Dios, ni siquiera su nombre se tiene en cuenta, ¿no? Excepto casos muy extremos como por ejemplo el de la reina Jezabel, que era muy, se cuenta mucho de ella, entonces figura con nombre. Entonces es muy probable que la diferencia entre estas historias es precisamente por esto, es el factor humano lo que cambia los detalles de la historia. Pero se ve que Marcos tal vez no lo quiso anotar exactamente al otro, al que no, tal vez fue liberado y no aceptó a Jesús, pero Dios no permitió que esto quede obviamente en desconocimiento, y en Mateo se acordaba perfectamente que eran dos y anotó dos. Esto es un poco de lo que de lo que estamos haciendo, es claramente estudio bíblico. Esto todavía no es la parte de la enseñanza espiritual. Esto es netamente estudio de esta parte. ¿Por qué es importante que sepamos estos detalles? Vamos a encontrar diferencias entre los evangelios precisamente porque son testimonios distintos de distintas personas que vivieron el mismo hecho. Estas diferencias demuestran precisamente que la palabra de Dios es real, que no es que un grupo de cuatro personas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, se pusieron de acuerdo porque dirían más o menos lo mismo. Si todos los evangelios dirían lo mismo, entonces llegaríamos a la conclusión de que se pusieron de acuerdo para fingir que cada uno se acordaba exactamente lo mismo. Sin embargo, no. Honestamente, cada uno anota lo que recuerda, y eso demuestra precisamente la veracidad de la palabra de Dios.
Es importante que sepamos estas diferencias que están en la Biblia, por qué están. Por ejemplo, también hay diferencias entre lo que cuenta los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Cuentan la misma historia, pero con distinta cantidad de soldados. ¿Por qué? Bueno, eso tiene también su explicación, no lo vamos a dar ahora. Pero es importante que como hijos de Dios, como estudiosos de la palabra de Dios, porque no nos olvidemos que este mensaje del día martes es un estudio en profundidad de la palabra de Dios, es importante que conozcamos estas diferencias. ¿Por qué? Porque muchas veces mucha gente utiliza como una excusa estas discrepancias, estas pequeñas diferencias entre pasajes, para decir que ves que la Biblia la describieron los hombres y es todo mentira, cuando todo lo contrario. Lo que hacen estas discrepancias entre el testimonio de uno y el testimonio de otro es demostrar que verdaderamente ese evento fue un evento real, porque cada uno lo recuerda de una manera distinta. Pero la enseñanza espiritual es una sola y es una misma. No afecta la cantidad de personas, no afecta eh, al resultado final de lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a través de su palabra. Así que bueno, ahora pasamos a estudiar el mensaje para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza para nuestras vidas? Vamos a ir ahí mismo, versículo 28, releamos, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Vamos a ir también a Marcos capítulo 5, versículo 2 al 4, para que veamos cómo lo cuenta Marcos. Dice, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, acá vemos la diferencia, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¡Wow! qué, qué, qué endemoniado, qué fuerza tenía realmente esta fuerza sobrehumana, ¿no? Bien, aquí entramos en un tema bastante delicado para el tiempo actual en el que vivimos, porque se trata toda esta historia en profundidad, ¿no? De algo muy poco común para ver por nosotros, que no nos solemos ver endemoniados, pero en los tiempos de Jesús era muy común ver endemoniados. Como ya expliqué anteriormente en otra enseñanza, el enemigo a medida que pasa el tiempo se va amoldando a las creencias de ese tiempo para tratar de confundir lo más posible a la gente. Cuando, cuando Jesús caminaba en la tierra, la creencia normal era que había otros dioses en el mundo aparte del Dios de Israel, y lo que el enemigo trataba de demostrar era que esos otros dioses o demonios tenían más poder que que el Dios de Israel, entonces por eso había más manifestaciones extranormales. Hoy en día lo que reina el mundo es el ateísmo. Entonces, ¿qué es lo que Satanás quiere? Que el mundo no crea que hay Dios, ni hay diablo, ni hay nada. Es la mejor estrategia que ha hecho. Hay una frase que ni siquiera es una frase cristiana, tengo entendido que es una frase del mundo, pero dicen, el mayor engaño del diablo es hacerle creer al mundo que no existe, ¿no? Es una frase que se usa para otras cosas, con otros fines, no con un fin cristiano. Sin embargo, fíjense la sabiduría en esta frase, ¿no? El mayor engaño de Satanás es hacerle creer al mundo que no existe. Y en la actualidad, como lo que más gobierna el mundo es el ateísmo, ya obviamente se cuida de no hacer manifestaciones demasiado extranormales para que la gente no se dé cuenta que verdaderamente los demonios de la Biblia son reales, ¿no? Estos relatos son verdaderamente así. ¿Cómo podemos saber que esto es real? Bueno, primero en los testimonios de que rompía cadenas y grillos. Los animo a que pongan en Google cadenas de la antigüedad y grilletes, porque si pones grillo sale el bicho. Em, Pone grilletes antiguos y vas a ver el tamaño del peso de fierro que era eso. No había forma ni siquiera que la persona más fuerte del mundo pudiera romper con sus manos eso. Esto era verdaderamente un acto extranormal, era algo fuera de lo común. Y no es porque lo diga la Biblia, fuera de los escritos bíblicos hay muchos escritos seculares donde se cuentan de estas personas que tenían esta fuerza sobrehumana. El hombre más fuerte del mundo que vive hoy en día es un hombre al que se le apoda la montaña y es un hombre que lo más que puede hacer es empujar un camión y alzar un auto,
pero no puede romper por sí mismo cadenas ni grilletes de estos de de hierro macizo. No hay forma, no hay humano que lo pueda hacer. Así que obviamente ahí estamos viendo que no está hablando de algo como algo, ¿cómo se dice? A algo interpretado. No, no, verdaderamente era una fuerza sobrehumana la que tomaba a este hombre. Hoy se cree que estos enfermos mentales, estos endemoniados eran simplemente enfermos mentales. Eran personas que estaban locas, que tenían problemas mentales y por eso actuaban como actuaban. Bueno, el problema es que un enfermo mental, por más enfermo mental que sea, no puede romper cadenas con la mano, no puede, mucho menos romper grilletes. Los animo nuevamente a que busquen en Google grilletes de la antigüedad y van a ver que no existe una persona que pudiera romper semejante cosa. Por lo tanto, la explicación de que son enfermos mentales es una explicación un poco tramposa y hay que tener mucho cuidado. Una cosa que me pasó anoche mientras estaba preparando este mensaje fue algo que la verdad un poco me llenó de tristeza. Era leer precisamente en uno de los comentarios bíblicos de alguien muy reconocido, que no lo voy a mencionar acá, pero un supuesto erudito bíblico muy reconocido que adhería a esta creencia de que estas personas solamente eran enfermos mentales y que Jesús simplemente hizo como una actuación de que los liberaba para que ellos se lo creyeran en su mente, lo cual es una herejía grandísima como una casa. Está acusando obviamente de falsear un milagro a Jesucristo. Y es alguien de mucho renombre. Después, si a alguien le interesa saber quién es, se lo digo por privado, por acá no. Pero esto es algo realmente terrible y es alguien que se supone que es un erudito bíblico muy reconocido. Por lo tanto, de ahí yo también saqué otra enseñanza, ¿no? Recuerdo aquella palabra del Señor que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos depositar nuestra confianza en nadie, en ningún ser humano común y corriente, por más de sana doctrina que sea, porque fíjense, un error tan garrafal como acusar a Jesucristo de falsear un milagro, simplemente por no querer reconocer de que en la antigüedad sí se manifestaban más los endemoniados que en la actualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee y lo que uno escucha verdaderamente. Bien, sea como fuere, estos hombres estaban en una necesidad extrema de ser liberados. ¿Liberados de qué? Liberados de una condición de vida terrible. Estar endemoniados significa que no podían gobernar sus propias vidas, no podían manejarse a sí mismos, no podían elegir, porque esta, esta, esta posesión o lo que sea que tuvieran en sus vidas los hacía actuar de una forma totalmente fuera de lo que ellos pudieran elegir o no elegir. Lo que ellos tenían era una vida dominada por el enemigo. Fíjense qué interesante. Dicen que estos endemoniados aterrorizaban a la gente, atacaban a todos los que pasaban por esa ruta donde estaban, a todos los que cruzaban los aterrorizaban, los golpeaban, los atacaban. La gente les tenía verdaderamente miedo. Pero también en Marcos resalta de que estos hombres, este hombre en Marcos habla de uno solo, se causaba daño a sí mismo con piedras, se lastimaba solo, ¿no? Esto es muy interesante porque esto es una clara evidencia de una vida gobernada por el enemigo. Como les decía, no, hoy en día el enemigo es más astuto de lo que pensamos y no se va a manifestar de estas formas tan visibles, rompiendo cadenas y rompiendo paredes, pero sí se manifiesta, o sea, su proceder es exactamente el mismo, lastimar a otros y lastimarse a sí mismo. Cuando una persona, ya sea cristiana o no cristiana, tiene la costumbre de que cada comentario que hace suele ser con esa pequeña mala intención de ver cómo reacciona el otro, de lastimar, al mismo tiempo, como les decía, este hombre lastimaba a los demás, pero también se lastimaba a sí mismo. Personas que siempre se viven victimizando y nadie los entiende, pero cada vez que pueden hablar, hablan mal de la gente, solamente ven lo negativo, solamente pueden lastimar y autolastimarse a sí mismos. Es una evidencia de una vida gobernada por el enemigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios solamente trae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. No puede traer resentimiento, no puede traer odio, no puede traer envidia. Estas cosas son precisamente evidencia
el resentimiento, el odio, el atacar a los demás. Y obviamente no hablo de atacarlos físicamente, sino de estar a lo mejor chismeando, sacándole el cuero, estar buscándole siempre la quinta pata al gato para demostrar que tal hermano actuó mal con él. Estas son evidencias de una persona que lamentablemente su vida no está gobernada por Dios, sino por el enemigo. Esto es lo que le pasaba a estos hombres. Ya habían perdido el control de sus vidas y el enemigo hacía que lastimen a otros y se lastimen a sí mismos. No es un detalle menor, es el obrar que hoy el enemigo hace en la actualidad en la iglesia. Ya no es por medio de cosas maravillosas, sino por medio de cosas muchas más disimuladas. Entonces muchos usan excusas y dicen, no, lo que pasa es que bueno, esta persona, este hermano, tuvo una infancia muy difícil, tuvo una infancia donde bueno, fue maltratado, lo despreciaron, entonces por eso reacciona así. Yo conozco mucha gente que fue maltratada de chico y sin embargo hoy en día son excelentes personas. Así que es una simple excusa para no reconocer de que la vida de esa persona está gobernada por el enemigo y no por el Dios al que dice servir. Versículo 29, continuamos, de en Mateo, ¿no? Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta es una clara evidencia de que estos no eran enfermos mentales. No, estos hombres eran hombres controlados verdaderamente por demonios. Esto lo vemos en la respuesta que dan. Fíjense la respuesta. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Hijo de Dios? Dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué significa esto? ¿Por qué le tenían miedo al Señor de que los viniera a atormentar? Bien, cuando leemos lo que habla del Señor Jesús, lo que dice Apocalipsis y creo que también el libro de Daniel, claramente habla de que en el fin de los tiempos, y el mismo Jesús lo dice, que el lago de fuego está preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. Entonces, estos demonios que estaban en estos hombres, al verlo a Jesús, obviamente pudieron discernir inmediatamente de que era Jesús. No es que dudaron, ¿será este el Hijo de Dios? No, lo sabían perfectamente. Fíjese que la tentación de Satanás le decía, si eres hijo de Dios, haz eso. Satanás sabía perfectamente que era el Hijo de Dios. Trataba de ver si lo podía hacer tentar al mismísimo Dios, ¿no? Hasta estos demonios hasta tenían más respeto que Satanás por Jesús porque ellos mismos reconocieron. En la otra versión dice que vino corriendo y cayó de rodillas ante Jesús. Y le pregunta, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Al ver a Jesús, Abraham, y dice, para atormentarnos antes de tiempo. Esto también nos habla de que estos hombres, estos demonios entienden, conocen la palabra de Dios y sabían que todavía no era el tiempo de que Jesús viniera a gobernar y a juzgar a las naciones, porque estaba como un simple humano. Entonces, hasta estos demonios estaban entendiendo de que no era el tiempo del fin todavía. Por eso le dicen, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Eh, Fíjense, vamos a ir a Marcos, vamos a tener ahí Marco y Mateo rápido para, mm, para leer las dos versiones, ¿no? Eh, Marcos 5, del 7 al 9 dice, y clamaron a gran voz, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Vemos que el Marco está mucho más detallado lo que pasó, ¿no? Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, porque somos muchos. Eh, y trae otra evidencia bíblica de la existencia y la acción de estos seres demoníacos que no eran, estas personas no eran loquitos que estaban fingiendo locura, no, para nada. Estos hombres, estos seres que estaban dentro de estos hombres, estaban entendiendo quién estaba delante de ellos, el Hijo del Dios Altísimo. Y fíjense esta palabra, ¿no? Le dice legión. Una legión era un grupo de muchos soldados, ¿no? Una legión romana era, no me acuerdo cuántos eran, si 1000 o 2000 soldados. Eh, lo que daba a entender que eran realmente muchísimos los demonios que habían tomado posesión de estos dos hombres, ¿no? Eh,
Vemos también, por ejemplo, más adelante, cuando se habla de María Magdalena, se dice que de ella fueron expulsados 7 demonios. Así que hay una evidencia bíblica de que era normal de que esto pasara, de que más de un demonio tomara, controlara la vida de una persona. Y fíjense que en María Magdalena no se ve que ella estuviera echando espuma por la boca, ni caminando por las paredes, ni nada de eso. Simplemente vino y se arrodilló ante Jesús y lo reconoció como el Mesías, ¿no? Y de ella dice que fueron expulsados 7 demonios, lo que nos habla también de que no es necesario que se vean evidencias sobrenaturales en nuestras vidas para que la influencia de los demonios se vea. Basta ver los actos de la persona, porque son los actos que hacemos, las obras que realizamos, las que evidencian si somos hijos de Dios o no. Cuando las obras que hacemos evidencian que actuamos como hijos del diablo, claramente nuestras vidas están siendo gobernadas por Satanás y no por Dios. Versículo 30, volvemos a Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 30 al 32. Continúa esta historia y dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Bien, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban apacentando, ¿no? Cerdos. Obviamente esta zona se llaman los endemoniados gadarenos. Gadarenos es el gentilicio, obviamente, porque en realidad ellos, la nación se llamaba Gadara, ¿no? Eh, esta ciudad no era una ciudad israelita, hebrea, ni nada de eso, sino que era una ciudad 100% pagana. Recordemos que los judíos no tenían permitido comer ni tratar con cerdos. Por lo tanto, esta tierra, Jesús se había ido, con los discípulos, se habían ido a la nación vecina, cruzando ese mar como de 12 o 15 kilómetros de ancho, se habían ido a la nación vecina, ¿no? Estaba en un territorio que no era del pueblo israelito, por eso estaban apacentando cerdos, no ovejas. Eh, en Marcos dice que eran unos aproximadamente 2000 cerdos. 2000 cerdos. Y esto es importante y lo vamos a ver más adelante el porqué. Pero en primer lugar, ¿qué es lo primero que vemos en esta escena que acabamos de leer? En primer lugar podemos ver la autoridad absoluta de Jesús sobre los demonios, ¿sí? Fíjense, al punto de que no tienen permiso de irse de ese hombre a otro lado sin la autorización de Jesús. Fíjense, le dice, los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo, permítenos. Esto nos tiene que realmente llenar de confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque esto demuestra de que ninguna fuerza del mal es más poderosa que Él. Cuando un cristiano le tiene miedo a una brujería o a un maleficio o a algo que alguien le hizo, no estaría entendiendo el poder del Jesucristo al cual sirve. No estaría entendiendo de que aún no está hablando de una persona, está hablando de demonios, autoridades diabólicas. Le están pidiendo permiso para ir a una manada de cerdos porque no querían salir de aquella región, dice. No nos eches fuera de esta región. Se ve que estaban los demonios muy contentos trabajando en esa región. Y acá el Señor vemos lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad positiva, no es que el Señor quería que los demonios siguieran en esa zona, sin embargo les permitió que lo hicieran. Él sabrá exactamente el porqué. Así que lo que podemos ver en primer lugar es la autoridad absoluta que Él tiene sobre todas las huestes espirituales de maldad de las cuales habla la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué tener ningún tipo de temor a nada en este mundo, porque el Señor es el que está en absoluto control de todos ellos. Y en segundo lugar, hay un detalle que me pareció muy importante y lo quiero resaltar, ¿no? Porque estamos viviendo en una era un poco loca, donde nunca en la historia de la humanidad, creo que nunca, ni siquiera en la época de la esclavitud, un animal valía más que un esclavo, ¿sí? Puede que en moneda tal vez sí se cambiara, qué sé yo,
pero en cuanto al valor de la vida humana, ¿no? Aún hasta en la esclavitud, muchos consideraban que esos esclavos eran humanos, como lo eran, obviamente, y los trataban con cierto respeto, ¿no? Hoy en día estamos viviendo en una era muy complicada donde un perro atropellado en la calle tiene más valor que un niño por nacer. ¿Mm? Vemos que hay muchas leyes de protección animal a las cuales si te llegan a ver dándole un, por ejemplo, que obviamente como cristiano uno no lo debería hacer nunca, pero digo, ven a una persona dándole una patada a un perro y le pueden hacer una denuncia y esa persona puede o ir presa o pagar una multa. Sin embargo, en nuestra queridísima Argentina, hoy en día tenemos el aborto probado. O sea, matar, y lo voy a decir de esta forma porque esta es la realidad, a pesar de que a muchos no les gusta escucharla, lo que se hace cuando se mata a un bebé en el vientre de su madre es descuartizarlo, porque la única forma de sacarlo es cortarlo en pedazos y sacarlo. Eso para el mundo no es crueldad, es compasión por la madre. Sin embargo, la vida de un animal vale más, vale mucho más que la de un niño. Y fíjense este detalle, que el Señor permitió que estos demonios salgan de estos dos hombres a unos 2000 cerdos, 2000 que se precipitaron al mar. Obviamente el Señor sabía que iba a pasar esto. Se precipitaron al mar, no sé qué habrá pasado, qué efecto causaron en ellos estos demonios, pero hicieron que se terminaran suicidando, será para no tener esos demonios dentro de ellos, porque eh, esto no es algo, no es algo correcto, los demonios no o sea, pueden tomar posesión a veces de una persona porque uno les puede dar lugar a través de distintas prácticas, muchas veces se le da lugar al enemigo cuando pasan cosas así, por lo general porque son personas que siempre están en tema de brujería, de lectura de cartas, tarot, qué sé yo, juegan a la Ouija, distintos tipos de cosas que le abren la puerta al enemigo. Eh, entonces uno le está dando permiso al enemigo para entrar. Pero los animales son 100% inocentes. Entonces estos cerdos, fíjense, no sé si en su voluntad o impulsado por estos demonios, terminan suicidándose, tirándose al despeñadero para no tener estos demonios adentro. Para el Señor, liberar a estos dos hombres costó para otras personas unos 2000 cerdos. Por lo tanto, el mensaje que yo rescato de esto es que, y le guste a quien le guste de la gente del mundo, una persona vale mucho más que 2000 animales. Porque hoy en día un animal, como les contaba, un simple perro callejero, vale mucho más que un niño en la calle. Todos hablan de rescatar perros callejeros, pero nadie habla de rescatar niños que están pasando hambre en la calle. No les interesa eso. Ellos no tienen ningún valor, pero los animales sí. Y acá el Señor, yo creo que para estos tiempos es clave esto, ¿no? Una sola persona, o dos como lo dice Mateo, tienen mucho más valor para Dios que todos los animales del mundo, te lo puedo garantizar. Acá había solamente 2000 cerdos, pero una sola persona vale mucho más que todos los animales que quieras. Dios lo deja bien claro en esto. Y también obviamente quedó bien claro en el diluvio. Entonces es muy importante que entendamos que no debemos dejar entrar en el cristianismo este tipo de pensamientos buenistas, porque detrás de ellos el que está obviamente es el enemigo. Versículo 33 y 34. Veamos el final de esta historia. No es el final final, vamos a terminar de leerlo después en Marcos, pero fíjense cómo termina acá en Mateo. Dice, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Que esta parte del relato final de Mateo es verdaderamente muy triste, es muy triste. Estas personas de Gadara tuvieron en mayor estima su pérdida económica que el milagro hecho en la vida de estos dos hombres. Porque vemos que dice que después le encontraron eh, vestido en su juicio cabal, o sea, tranquilo, pudiendo pensar por sí mismo y arrodillado a los pies de Cristo, ¿no? Y ver semejante milagro no les importó. ¿Por qué?
porque habían perdido una fortuna en cerdos, ¿no? A veces Dios, para obrar en nuestras vidas, debe deshacerse de lo que más apreciamos. A veces Dios, para poder, le estamos pidiendo al Señor que haga algo en nuestras vidas, pero muchas veces el Señor va a tener que quitar esas cosas que apreciamos, porque a lo mejor nosotros las podemos apreciar mucho, pero para Dios son simplemente algo inmundo, como lo eran estos cerdos para los judíos. No es por nada que justo el Señor eligiera esta escena donde había cerdos. Podría haber habido, no sé, perros, gatos, caballos. No, había cerdos. ¿Por qué? Porque para poder liberar a estas personas, recordemos que estas personas eran gadarenos, eran de Gadara, tuvo que deshacerse de la riqueza, ¿m? Tuvo que deshacerse de mucha riqueza. Estos 2000 cerdos tienen que haber representado mucho dinero para sus dueños, vaya a saber quiénes fueron, pero estas personas rechazaron a Jesús porque se dieron cuenta de que el precio a pagar era muy alto. Si este hombre va a seguir haciendo milagros hacia acá, nos vamos a quedar sin cerdo, nos vamos a quedar sin plata. Por favor, andate, le decían. No queremos nada con vos acá. Preferimos tener endemoniados, preferimos tener ladrones, preferimos tener violadores, lo que sea, pero no nos quites nuestros cerditos. Y así muchas veces estamos con el Señor, hermano. Así muchas veces estamos con Dios, queriendo que Él haga una obra en nuestra vida, pero no permitiéndole que toque nuestra inmundicia, que toque nuestra basura, que toque nuestra porquería, porque la tenemos muy apegada a nosotros. Y Dios quiere hacer un milagro, pero no se lo estamos permitiendo. ¿Por qué? Porque no nos queremos deshacer de lo que Él considera inmundo. Amén. Esta historia sería muy triste si simplemente terminaría ahí, pero gracias a Dios que están los dos relatos, porque el final del relato de Marcos es mucho más bello y esperanzador realmente, que está en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice, fíjense, al final el Señor Jesús le terminó haciendo caso, se fue de ahí, y le dice el versículo 18, Marcos 5, 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow, este final es realmente épico. Acá vemos claramente el por qué seguramente Marcos no quiso mencionar al otro, porque al parecer solamente uno de los dos endemoniados fue el verdaderamente agradecido. Tal vez le dio gracias a Dios y volvió a su casa como si nada fuera, ¿no? Vaya a saber, no menciona más nada. Pero acá queda claro que fue uno en particular el que lo quería seguir a Jesús, no, lo cual es obviamente una evidencia de que recibió el milagro, pero además se convirtió a Cristo. No solamente, el otro al parecer solamente recibió el milagro y se fue. Este recibió el milagro y dio la evidencia clara de ser un hijo de Dios. ¿Cuál? El querer servir. El querer servir a Dios. Entonces le dice, yo quiero irme con vos, yo quiero servirte, quiero ser uno de tus discípulos. Pero, muy interesante esto, ¿no? Como dijimos en las enseñanzas anteriores, Dios a cada persona que lo quería seguir le dio una respuesta completamente distinta. Es decir, bueno, qué mejor ejemplo que este, ¿no? Para que lo siga de testimonio. Sin embargo, este era un hombre de una tierra pagana, ¿sí? Hay que ver qué valor tendría su testimonio en la tierra de los judíos. Sin embargo, en su propia tierra, en su propia familia, su testimonio tenía mucho valor. Fíjense, acá ya Jesús estaba predicando, si bien vino a los judíos, ya estaba haciendo que se predique de Jesucristo fuera del territorio de Israel. Es muy llamativo que el Señor no le permitiera que siguiera de la forma que Él lo quería hacer. Pero Dios tenía un ministerio para Él. Y eso también es una lección para nosotros. Podemos tener todo el entusiasmo del mundo de seguir a Dios, pero tenemos que preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos por Él? Porque muchas veces nos podemos, obviamente, decepcionar, deprimir por no poder hacer lo que nosotros quisiéramos para Dios. Pero sin duda que Dios tiene un ministerio para nosotros, sin duda que Dios tiene mucho más de lo que podemos hacer en su camino, ya sea en la congregación, ya sea fuera de la congregación.
Todos tenemos dones y talentos distintos que podemos desarrollar de distintas maneras. A este hombre el Señor le dijo que vaya a su familia, a los suyos, a sus conocidos a predicar. No hacía falta que vaya a una sinagoga, este tenía otro ministerio distinto. Por lo tanto, hermanos, cuando el Señor haga una obra en nosotros, no esperemos a servirle como nosotros queramos. No esperemos a que no, ahora como el Señor hizo esto conmigo, yo le voy a servir de esta manera. No, hermanos, Él es el Señor, Él es soberano, Él es el que tiene que decidir en qué le vamos a servir, cuál es el área. Yo puedo tener muchas ganas de, a lo mejor, no sé, de cantar, de predicar, de lo que sea, pero tengo que ver, primero, que sea la voluntad de Dios, y segundo, que Dios me haya dado el don, la aptitud para eso. ¿Sí? Porque muchas veces hay muchos, tristemente, terminan cayendo en el error de todos por lo general todos quieren púlpito, todos quieren predicar. Y luego cuando están en un púlpito no saben predicar, no saben enseñar y solamente saben contar cosas que le pasaron. Entonces también hay que saber si eso es lo que lo vemos en muchos músicos cristianos, que son magníficos músicos cristianos, pero cuando predican, lamentablemente predican burradas, porque claramente no era el ministerio de ellos estar predicando, su ministerio era la alabanza tal vez. Así que, hermanos, los animo a que busquemos en el Señor, preguntándole y viendo cuál es su voluntad para nosotros en cuanto a qué quiere que le sirvamos. Que el Señor les bendiga y que verdaderamente esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí, porque realmente me encontré varias, si bien es una historia hiper conocida por todos los cristianos, pero me encontré con varias sorpresitas de estas que fui mencionando aquí, que realmente le van dando otra perspectiva a la historia y la enriquecen mucho más. El Señor les bendiga mucho, hermanos.